Soy un hombre anónimo, pero necesito contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. Si estás leyendo esto, es porque he conseguido enviar mi testimonio a la red antes de que algo terrible me suceda. No sé cómo empezar, pero lo intentaré. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi trabajo me llevó a la estación de tren de mi ciudad. Era tarde y yo estaba cansado, así que estaba ansioso por llegar a casa y descansar. Me encontraba en la estación esperando el tren, cuando noté algo extraño. No había nadie allí, ni siquiera un trabajador de la estación. Solo yo y el silencio. Fue entonces cuando vi el reloj en la pared y me di cuenta de que estaba detenido en las 11:59 de la noche. Empecé a sentirme incómodo y asustado, así que decidí salir de la estación y buscar un lugar donde pudiera sentirme seguro. Sin embargo, cuando llegué a la puerta de salida, estaba bloqueada. No había nadie en la estación, pero las puertas no se abrirían. Empecé a sentir un miedo creciente. Me di cuenta de que estaba atrapado, así que me senté en un banco y esperé a que alguien viniera en mi ayuda. Pero nadie vino. Pasó una hora, luego 2, y todavía estaba solo en la estación. La hora del reloj nunca cambió. Fue entonces cuando empecé a oír un sonido lejano. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera caminando por la estación. Empecé a sentirme cada vez más asustado, y el sonido se hacía más fuerte y más cerca. Finalmente, lo vi. Un hombre se acercaba a mí, caminando hacia mí con pasos lentos y calculados. Era alto y delgado, con una mirada fría y calculadora. Me sentí paralizado. El hombre se acercó a mí y se sentó en el banco de enfrente. Durante varios minutos, nos miramos el uno al otro en silencio. Fue entonces cuando empezó a hablarme. Su voz era ronca y profunda, y me hizo temblar de miedo. Me dijo que había estado atrapado en la estación durante años, esperando a alguien que pudiera ayudarlo a salir. Me dijo que el reloj en la pared nunca había avanzado, y que estaba atrapado en un bucle infinito de tiempo. Intenté huir, pero no había a dónde ir. El hombre me agarró por el brazo y me arrastró de vuelta al banco. Me dijo que la única manera de salir de la estación era esperar a la hora final. Me explicó que cada noche, a medianoche, un tren llegaba a la estación y que si subía a bordo, sería liberado de la estación. Durante horas, el hombre me mantuvo cautivo, contándome historias horripilantes de personas que habían intentado escapar y nunca lo habían logrado. Me di cuenta de que estaba atrapado allí, en esa estación de tren, y que mi única opción era esperar la hora final. Finalmente, a las 11:59 de la noche, el reloj en la pared comenzó a moverse. El hombre se puso en pie y me empujó hacia el andén de la estación, diciéndome que subiera al tren. Me dijo que no mirara hacia atrás y que no me detuviera hasta que llegara a mi destino. Subí al tren con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y cerré los ojos con fuerza mientras el tren comenzaba a moverse. El sonido del tren resonaba en mis oídos, y sentía como mi cuerpo se balanceaba de un lado a otro mientras el tren avanzaba a través de la oscuridad. Finalmente, el tren se detuvo en una estación desconocida. Bajé del tren y me di cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. Era un lugar oscuro y sombrío, y no había señales de vida a mi alrededor. Comencé a caminar, buscando una salida, pero me di cuenta de que estaba perdido. El suelo temblaba bajo mis pies y sentía que algo acechaba en las sombras. Finalmente, me encontré con una figura oscura en el camino, que se movía hacia mí con pasos lentos y calculados. La figura se acercó a mí y me dijo que había llegado a su territorio, y que nunca volvería a salir de allí. Me di cuenta de que estaba atrapado en otro bucle infinito, y que nunca volvería a casa.
Desde entonces, he estado atrapado en este lugar oscuro y sombrío, esperando a que algo suceda, esperando a que alguien me ayude a escapar. Pero sé que nunca podré escapar de esta pesadilla. La hora final en la estación fue el comienzo de mi fin, y ahora estoy atrapado en un lugar donde el tiempo no avanza, y la oscuridad nunca se desvanece. A medida que pasaban los días en ese lugar, empecé a notar cosas extrañas. Los sonidos que escuchaba en la distancia eran cada vez más intensos y cercanos. Algo se arrastraba detrás de mí en la oscuridad, y cada vez que me daba la vuelta, no había nada allí. Comencé a experimentar pesadillas cada vez más vívidas, sueños de una vida que una vez tuve y que parecía haber desaparecido. A menudo, despertaba sudando y temblando, pero rápidamente me daba cuenta de que seguía atrapado en ese lugar oscuro y desolado. A medida que pasaba el tiempo, mi cordura comenzó a desvanecerse. Empecé a escuchar voces que me susurraban cosas incomprensibles, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. A veces, incluso llegaba a sentir una presencia malvada y siniestra en mi habitación por las noches. Traté de buscar una salida de ese lugar, pero parecía que estaba condenado a vagar por esa dimensión oscura y desolada por toda la eternidad. Comencé a perder la noción del tiempo, y no sabía cuánto había pasado desde que había llegado allí. Pero un día, algo cambió. Un nuevo pasajero llegó a la estación, un hombre misterioso que parecía conocer el secreto de la estación. Me dijo que tenía una forma de salir de ese lugar, pero que tendría que pagar un precio muy alto para hacerlo. Desesperado por encontrar una salida, acepté su oferta. Me dijo que tenía que entregar mi alma a cambio de mi libertad, y que no había vuelta atrás una vez que había tomado su oferta. Pensé en mi vida, en todo lo que había perdido desde que llegué a esa estación. Sabía que era un precio muy alto, pero también sabía que no podía soportar vivir en ese lugar por toda la eternidad. Finalmente, entregué mi alma al hombre misterioso, y de repente todo cambió. Me encontré de vuelta en la estación, pero esta vez había un tren que me estaba esperando. Subí al tren sin pensarlo dos veces, sabiendo que esto era mi única oportunidad de escapar. El tren comenzó a moverse, y finalmente, después de mucho tiempo, vi la luz al final del túnel. La estación comenzó a desvanecerse a medida que avanzábamos, y pronto me encontré de vuelta en el mundo real. Miré hacia atrás, y vi a la figura oscura de pie en la distancia, observándome mientras me alejaba en el tren. Sabía que había pagado un precio muy alto por mi libertad, pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo después de mi experiencia en esa estación oscura y desolada. Desperté sudando y temblando, mirando alrededor de mi habitación y tratando de recuperar el aliento. Me di cuenta de que había sido solo un sueño, pero sentía como si hubiera vivido una vida entera en esa estación oscura y desolada. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, mirando hacia afuera. El sol brillaba en el cielo, y todo parecía normal. Pero todavía sentía la presencia de esa estación oscura en mi mente, y sabía que nunca sería capaz de olvidar lo que había visto allí. Decidí que necesitaba hablar con alguien sobre mi experiencia, y busqué ayuda de un terapeuta. Con el tiempo, aprendí a lidiar con las secuelas de mi sueño, pero nunca olvidaría la experiencia que había tenido en esa estación oscura. Ahora, siempre que paso por una estación de tren, me detengo por un momento y miro a mi alrededor, preguntándome si alguna vez volveré a ver la estación oscura y desolada que visité en mi sueño. Pero por ahora, estoy agradecido por haber escapado de esa pesadilla, y espero que nunca tenga que volver a enfrentar una experiencia tan aterradora y traumática como la que viví en la hora final en la estación.